Va a dar una introducción sobre los controles parasitológicos, sobre el diagnóstico, y a la doctora muchas gracias por este apoyo que nos está dando. Les dejo con ella. Ok, bueno, muchísimas gracias por invitarme. En realidad yo espero que, bueno, dejar algo de, como dicen, de conocimiento, que es lo más importante. Vean, yo en la charla, como ustedes ven ahí, está primeramente qué es un parásito y qué es un organismo comensal, porque eso es tan importante, porque yo me he dado cuenta que cuando uno hace el diagnóstico, si uno pone algunos organismos, entonces hay interpretación de que si eso es un patógeno, y en realidad si le está causando problema al animal o tanto al ser humano igual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué es un parásito? Bueno, un parásito es un organismo que necesita de otro para sobrevivir. O sea, fisiológicamente no puede vivir sin ese otro organismo. Entonces, decimos el parásito y el hospedero o el hospedador, que es muy importante ese término. Entonces, por ejemplo, nosotros, para que tal vez sea más lo que uno conoce más de los humanos, cuando uno le pone quistes Entamoeba coli, Entamoeba endolimax nana, Yodameba bushii, la gente dice, uy, mira, tengo un montón de quistes, ¿verdad? Las amebas las tengo enquistadas, pero en realidad, ¿qué significa eso? Significa fecalismo, pero no significa que la persona esté enferma. Igual, cuando los animales tienen, por ejemplo, Entamoeba muri, no significa que la Entamoeba muri les está causando un problema, o las Trichomonas muris no es un problema que le está causando, sencillamente es un organismo que está ahí y que es comensal. Entonces hay que ver los dos términos, lo que es el parásito y lo que es el comensal. Entonces, el comensal necesita del hospedador, pero no le causa ningún problema. Mientras que el parásito vive en su hospedador, necesita ese hospedador, pero eventualmente cuando las relaciones son, o sea, como una balanza, que suben o bajan, entonces el parásito sí le puede causar problemas al hospedador. Por ejemplo, tenemos unas eimerias, que es un coccidio. Cuando los coccidios son los animales jóvenes, los coccidios son desastrosos, o sea, matan al animal joven, mientras que en los adultos se mantiene en una buena relación. ¿Qué ha cambiado ahí? Pues nada más que el organismo es, o sea, cuando es un animal joven, se multiplica con mayor facilidad debido a que este organismo nunca ha tenido el contacto con ese, bueno, el hospedador nunca ha tenido contacto con ese parásito, ¿verdad? Ustedes me interrumpen si exactamente no me entienden, ¿verdad? Porque quiero que les quede bien claro esto, porque es, o sea, por eso cuando ustedes hacen el destete, en ese momento ocurre un estrés para el animal. Un estrés porque perdieron sus compañeros y han estado 22 días con ellos, su madre, y de pronto los cogen y los meten en una caja con otros. Entonces, ese es un momento de estrés para el animal. Un estrés que si hay un organismo ahí, entonces viene y entonces se va a multiplicar y va a causar la muerte de los animales. Mientras que los adultos ya han tenido contacto con ese organismo y no les va a causar ningún problema. Entonces eso es muy importante. ¿Qué es un parásito? Y que es un comensal. Un comensal pueden ustedes encontrarlo, por ejemplo, Giardia es en las ratas, es prácticamente un comensal. Ustedes vieron no sé si las han visto, pero bueno, las heces de una rata de que se tuvo una cepa aquí, tenía una gran cantidad de quistes de Giardia muris, pero en ese caso, o sea, la rata estaba perfecta. Las ratas no, porque se necesitan, es muy difícil que los parásitos le causen problemas a la rata. El ratón es más susceptible que la rata. Las ratas son increíblemente resistentes, o sea que cuando ustedes les dicen es una rata, se sienten exactamente felices. Los comparan con un animal que para mí es increíblemente bueno.
tipos de organismos podemos, de parásitos? Sí. Digamos, cuando un animal joven tiene media, por ejemplo, se trata, o sea, ¿es tratable o qué se recomienda más? ¿Eliminarlos? Vea, el problema, si usted mantiene en una camada animales, por ejemplo, en una camada normal, usted tiene animales, los adultos, o sea, la madre tiene media y ella está eliminando poco a poco las himerias. Pero cuando los hijos están ahí, entonces con el alimento y todo, la transmisión oral, y entonces ahí ese parásito que estaba en la madre sin ningún problema, entonces va a llegar a los hijos y después ocurre al principio no porque ellos maman, luego viene el destete y entonces todo el estrés hace que el parásito que tenían se multiplique descontroladamente y les cause la muerte. Entonces, ¿qué sería mi recomendación? Bueno, ahí vamos a ver otro factor, que el factor es la maduración del ooquiste. Entonces, lo que se hizo aquí, y que yo creo que muy buena idea fue hacer la limpieza de las jaulas de tal manera que evitar la maduración de los oquistes. Pero eso lo vamos a ver en el ciclo de vida de los coccidios, que sí voy a hablar un poquito más sobre eso, porque es un poco más complicado. No sé si le dónde la duda. Bueno, entonces, ¿qué tipos de parásitos vamos a tener? Vamos a tener 3 tipos de parásitos, que son los protozoarios. ¿Qué es un protozoario? Es un organismo unicelular, es una célula que es capaz de realizar todas las funciones por sí sola, de movimiento, de alimentación, de división, o sea, la multiplicación, alimentación, todo es una sola célula, ¿verdad? Que tiene excreción también, entonces tiene su núcleo, tiene sus mitocondrias. Hay diferencias en los protozoarios increíbles. Yo no les voy a hablar de taxonomía porque la taxonomía en este momento es increíblemente complicada, y yo siempre les digo a los estudiantes, es como cuando ustedes se ponen a arreglar el closet. Ustedes al principio saben muy bien qué ponen aquí. Vamos a poner las camisetas, las ponemos aquí la ropa, los pantalones, todo al principio, pero después se encuentran que van sobrando un montón de cositas que no saben dónde ponerlas. ¿Qué hacen ustedes? Las meten en una caja, ¿verdad? Bueno, exactamente eso ha ocurrido con la taxonomía de protozoarios. Y entonces es increíble que en este momento, para métodos didácticos, estemos hablando de flagelados, lo que son las amebas, lo que son los ciliados y lo que son los esporozoarios. O sea que fue en 1880-90 que se hizo esa clasificación, y que ahora para maneras didácticas uno a veces hasta la tiene que utilizar, porque es tan complejo, tan compleja la clasificación. ¿Por qué se hizo compleja? Bueno, se hizo compleja porque cada vez que uno tiene una técnica, empieza a dividir. Entonces, vino la microscopía electrónica, vino los estudios moleculares, y entonces hicieron que esos organismos fueran mucho más difíciles de agrupar. Entonces, se decía, por ejemplo, bueno, todos los que tienen esporas les vamos a poner esporozoarios. Pero ¿qué pasó? Que muchos de esos esporozoarios, que uno decía, entre comillas, esporozoarios, no eran esporozoarios, sino que eran hongos. Por ejemplo, nosotros hemos regalado cualquier cantidad, los protozólogos, de organismos a los de hongos, o hemos regalado a las plantas, hemos regalado a los animales. ¿Por qué? Porque los protozoarios están en la base de la diversidad de los reinos, ¿verdad? Entonces tenemos que algunos protozoarios se hicieron como para los animales, se fueron hacia el grupo de los animales, otros hacia las plantas, y otros hacia los hongos, otros hacia los algas rojas, hacia los cromistas. Entonces vean ustedes qué complejo ha sido la separación de los protozoarios.